si deseo hacer un cambio, ¿qué hago? Bienvenidos a Basados en Sueños Reales, un podcast de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Hola Lady, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo vas? Qué gusto escucharte de nuevo. Igualmente. Lady, hace poco estuvimos celebrando el cumpleaños de la Fundación número 23. Así es. Teníamos nuestras copas pero no recuerdo uno que dice cuando tiene las copas en la mano. Salud. Salud. Y salud es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Tenemos una invitada en nuestro espacio. ¿De quién se trata? Se trata de la doctora Alexandra Rojas, voluntaria profesional en el área de la salud en nuestro programa Brigadas de Salud. Así es, ella es médica general, especialista en epidemiología general. Lo logré decir bien. Muy bien. Y también tiene un magíster en salud pública. Bueno, doc, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y la idea es que nos comparta un poco de la labor que ha estado realizando en la Fundación, pero también que nos cuente quién es Alexandra Rojas. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y quisiera compartir con todos ustedes que Alexandra Rojas es una voluntaria de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno que desde el año 2012 ha venido apoyando el programa de Brigadas de Salud por Colombia. Quiero compartirles que ha sido una experiencia maravillosa. Desde esa fecha, apoyando la idea de crear el programa de Brigadas de Salud para dar respuesta a las necesidades de salud de esas poblaciones que viven en sitios apartados en Colombia, donde difícilmente llegan las instituciones de salud. Allí tuve la oportunidad de empezar con el equipo de esa época, toda la idea de desarrollarla, de mirar normatividad frente a los programas de brigadas de salud, el tema frente a Ministerio de Salud, Secretaría de Salud, y con gran felicidad, años después, pudimos tener la oportunidad de hacer nuestra primera brigada de salud en Solano, Caquetá. Es decir, que su merced nos acompaña desde que iniciamos. Hace 11 años, ¿sí? Por supuesto, 11 años ya. 11 años estamos haciendo brigadas de salud. ¿Cómo fue eso, doc? Bueno, recuerdo que para ese momento éramos alrededor de 6-7 personas y toda la logística pues la hacíamos, era una preparación de 15-20 días tratando de dejar todo listo para el momento de viajar a la zona. Revisábamos los perfiles epidemiológicos, por supuesto, y frente a la normatividad que había en ese momento, hojas de vida de los profesionales, hacíamos la caracterización en las comunidades para mirar cuáles eran las necesidades en salud y toda la logística de alistamiento, de guardar los equipos, de llevar medicamentos bajo la norma, pues era un trabajo arduo que hacíamos esas 7 personas. Porque no es transportar cualquier cosa. No, por supuesto que no, es una logística supremamente grande porque hay que tener en cuenta cada detalle. Llevar los equipos, mirar cuántos días vamos a estar en la brigada, qué se necesita, cada cuánto se hace la consulta, cuadrar también esa asignación de citas para que esas personas que se van a beneficiar queden satisfechas, contentas porque se les ha dado una buena atención y pues hemos dado respuesta como a esas prioridades en salud. Cuando hablas de caracterización es el registro de la comunidad, ¿sí? Cuando inscriben a las personas. ¿Cuántas personas llegaron a esa brigada, esa primera brigada de salud? Bueno, contarles... ¿Dónde fue esa? Fue en Solano, Caquetá. Solano, Caquetá, nuestra primera brigada. Así es. Recuerdo que en ese momento teníamos previsto un vuelo de apoyo humanitario de Fuerza Aérea, porque la Fundación Internacional María Luisa de Moreno siempre ha tenido sus aliados estratégicos que nos ha permitido pues como llegar a esos puntos donde no es fácil a través de un transporte común y corriente. Entonces en ese momento estábamos en Catam esperando el vuelo humanitario cuando nos informan que ese vuelo quedó cancelado por disposición pues en su momento del gobierno por una necesidad urgente
¿Qué pensó en ese momento? Hoy todos Organizando la decíamos, primera brigada. claro, No sabemos que organizaron que la normativa, que cómo llevo las cosas y ya se van a ir y el vuelo no sale. Además que no era fácil, ¿no? No era aquí cerquita. Para nuestros oyentes, Solano Caquetá es un municipio muy apartado de la ciudad de Bogotá, que es de donde ellos estaban saliendo, nuestros voluntarios profesionales en el área de la salud, al sur de Colombia, o sea, en el departamento de Caquetá. por supuesto, nosotros pensábamos allí sentados, no vamos a llegar a tiempo a atender las necesidades de la población. ¿Qué va a pasar con esas personas que durante horas han estado caminando o han estado transportándose para llegar a esa atención? Esa era nuestra angustia. Pero bueno, finalmente tuvimos la oportunidad de escuchar que ya horas después nos aprobaron, nos autorizaron ese vuelo y llegamos a la madrugada. ¿Cuántas horas pasaron en el aeropuerto? Hoy, por lo menos unas 8 horas. 8 horas Sería. ahí. ¿Y qué hicieron mientras tanto? Mientras tanto, seguir organizando. Nos hablábamos para decir, bueno, ¿cómo vamos aquí a mirar todo el tema de la atención? ¿Cuánto tiempo nos queda para lograrlo? Y como terminando de hacer ajustes. Yo escuché ahorita a la doctora Alexandra decir que ellos hicieron un alistamiento de equipos, medicamentos, un montón de cosas. ¿Quién les ayudó a montar toda esa carga al avión? El equipo también de ejército nos ha ayudado permanentemente en el desarrollo de estas brigadas. Entonces, allí los soldados nos ayudaban con la carga y también los voluntarios de la fundación. Entre todos, subiendo carga, mirando el tema de medicamentos, que no se nos quedara nada. Y cuando ya estuvimos sentados en ese avión, bueno, todos muy emocionados porque era nuestra primera brigada de salud y fue muy bonito cuando llegamos, porque llegamos a la madrugada y las personas estaban allí, todos los que necesitaban esa atención. ¿A qué hora llegaron más o menos? Yo recuerdo que como a las 12 de la noche. 12 y seguían esperándolos. Y seguían esperando. ¿Por qué cree que los estaban esperando así, doctora? Porque las necesidades en salud de Colombia son muchas. Las personas pasan meses esperando una cita con especialista, esperando un medicamento, esperando un examen de laboratorio. ¿Cuántos especialistas iban en la brigada? Casi siempre en estas brigadas de salud tenemos alrededor de 50 profesionales de la salud en diferentes áreas. Cardiólogos, internistas, ginecólogos, pediatras, dermatólogos, médicos generales también, odontólogos, bacteriólogos, oftalmólogos. No, y a estas zonas, a estos lugares tan apartados, rurales, un cardiólogo, Luis, un odontólogo, si es difícil en la ciudad. En estas zonas casi siempre uno, el médico general, ¿cierto? O uno encuentra... Sí, es muy difícil porque los especialistas en Colombia se concentran en las ciudades. Y entonces tener la oportunidad del contacto con un especialista en una región apartada es muy difícil. Pero bueno, estos aproximadamente 50 especialistas llegan a las 12 a Solano, ¿cierto? Solano. Ven a las personas todavía a las 12 de la noche esperándolos. ¿Y qué sienten? O sea, ¿qué sintieron ustedes de ver a la comunidad esperándolos a ustedes como, yo diría, de pronto como estos héroes que llegaron a nuestra comunidad? Así es, el recibimiento fue muy bonito. Todos aplaudían cuando llegábamos allí al colegio donde se desarrolló la brigada y ellos decían, bueno, seguramente entonces ustedes van a empezar la atención el día de mañana. Y todos dijimos, no. Eso fue una sola voz diciendo, vamos a empezar de una vez. Qué inspirador. Sí. Qué inspirador. Y yo creo que héroes del ejército de la doctora María Luisa llegaron allá a atenderlos. Siento que se te entrecorta un poco la voz recordando ese momento y es que nos llevas a ese instante y yo digo la emoción de las personas, pero también el corazón grande de nuestros voluntarios por darlo todo al máximo. Yo me imagino que ese día madrugaron, ¿cierto? Ese día me imagino que madrugaron alistándose para ir al aeropuerto, alistando todo. Llegan y 8 horas en el aeropuerto. Trabajaron después de eso y llegan después del vuelo y a las 12 decir, no, aquí vamos a hacerle desde ya. Me parece muy bonito. ¿Cómo Así fue? es.
Sí, nos sentamos ya en los consultorios y además que en ese momento debíamos hacer toda la logística para poder tener los biombos y los sitios adecuados para atender, logrando la privacidad de los pacientes. Entonces, eso fue muy rápido que logramos tener todo listo para empezar la atención. Hay una cosa muy bonita aquí y es que no hay cansancio. Cuando hay esa intención de servir, entonces se olvida todo. Y lo importante es dar esa posibilidad de que las personas se sientan a gusto, que se sientan escuchadas, que vean como esa mano amiga que les está dando esa ayuda. Yo tengo curiosidad de algo. La luz y qué reacción tuvo la comunidad cuando ustedes dijeron, no, los vamos a atender ya. ¿Qué les decían? ¿Cuáles eran sus expresiones en el rostro? Ellos se quedaron sorprendidos porque decían, bueno, nosotros aquí esperamos incluso horas, pero también nos compartieron que durante días, una señora en particular que me acuerdo, que 2 días para llegar a ese sitio, a la atención. Y entonces eran sentimientos bien encontrados en el sentido de todo lo que ellos tuvieron que hacer y nosotros con esas ganas de servir a la comunidad, pues ahí el terreno abonado para decir, vamos a hacerlo. Entonces sorprendidos, pero también muy alegres porque iban a ser escuchados y por supuesto que iban a recibir la ayuda. Y entonces fue muy bonito. Yo creo que terminamos a eso de las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana, a veces con celulares y todo para la luz, porque pues es una zona que tampoco cuenta con luz permanente. Y bueno, y en ese momento que tuvimos ya terminada esa atención, compartimos durante la comida las experiencias y decíamos, esto valió la pena. Qué bonito. Doctora, una pregunta que a mí me llega en este momento y es, 50 especialistas, ¿qué los movió a ustedes a participar en esta brigada? Porque eran una primera brigada, pues bastantes especialistas. ¿Qué cree usted que movió a todos estos especialistas a participar de nuestra primera brigada en la fundación? Personalmente, creo que cada uno de los voluntarios que acompañamos este programa tenemos ese deseo de servir a los demás. Y por supuesto estamos inspirados por la doctora María Luisa, que nos ha enseñado todo este tiempo a que es mejor servir que ser servidos. Y que a través del ejemplo, a través de esa metodología tan bonita que nos ha impartido de ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, pues eso es lo que nos motiva todo el tiempo. Y de pequeña, por ejemplo, les comparto que siempre tuve el deseo de servir, de ayudar a los demás. Y era como ese deseo que permanecía allí y que eso también me motivó a estudiar medicina. Entonces siempre decía, es que me gusta ayudar a los otros, servir. Y puedo decir que al estar en el programa de Brigadas de Salud por Colombia de la Fundación, ese deseo fue cumplido. Fue un sueño hecho realidad a través de la doctora María Luisa y la Fundación Internacional María Luisa de Morelia. Y ustedes cuando van a las brigadas, que hay hoteles muy buenos porque son especialistas, son doctores, entonces ustedes me imagino que ustedes quedan en los mejores hoteles o ¿cómo es? Pues iniciando este programa, nosotros llevábamos también a la par de los equipos, de los medicamentos, llevábamos nuestras colchonetas, porque sabíamos que en estos lugares apartados no hay posibilidad de hoteles cercanos, pero nunca fue un impedimento. Entonces decíamos, bueno, hace parte de la jornada, hace parte de la experiencia, hace parte de entrar en contacto con la comunidad, porque a veces cuando uno está en una institución de salud, no es capaz de ver la realidad del mundo. Entonces uno solo conoce un pedacito de lo que viven las personas. Pero cuando uno está frente a la comunidad y vive lo que a ellos les toca vivir, uno dice, wow, aquí son unos valientes y entonces nosotros aportamos un pedacito a esa alegría de ellos. Ahorita que decías que es muy impactante conocer esa realidad, quisiera que nos contaras una anécdota, una experiencia, un caso en particular, en qué lugar hayas vivido a través de las brigadas de salud. Bueno, siempre me ha impactado el tema de los adultos
y adultos mayores que en estas brigadas de salud nos comparten que llevan años sin posibilidad de contar con una dentadura porque la han perdido, porque el acceso a odontología es muy difícil. Entonces ellos nos dicen, llevo 3 años, 4 años sin poder morder, masticar la comida, entonces nos toca como con alimentos líquidos porque es difícil, y además esa imposibilidad para sonreír, pues porque, claro, sin su dentadura. Y el programa de brigadas de salud de la fundación les lleva esa sonrisa porque se entregan prótesis, y prótesis a su medida. Entonces el primer día que llegamos les hacen las mediciones y demás, y todo el equipo de prótesis dental queda trabajando para que al día siguiente tengan su prótesis. Eso les cambia la vida. Me hizo acordar de algo. ¿De qué? Yo antes de comenzar a trabajar en la fundación, trabajé en otra fundación y me gustaba mucho el trabajo social, me gustaba mucho el poder ayudar. Incluso fue un trabajo que nació también de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, pero yo no había conocido directamente la fundación en Era un ese proyecto. tiempo. Y estaba yo viendo un video de la fundación donde salía uno de las personas beneficiadas, y era un señor ya de edad, llorando y diciendo que estaba muy feliz porque pues él no tenía su dentadura. Y en el video era muy gracioso porque salía la persona pues sin sus dientecitos, sonriendo, muy feliz, pero ya después con su dentadura puesta, y eso me conmovió, mejor dicho, todo, y dije, no, yo quiero ya comenzar a ayudar. Qué importante ese trabajo. Desde su especialidad, ¿qué quisiera contarnos? ¿Qué quisiera recomendarnos, darnos tips de tantas cosas que ustedes han tenido en la experiencia de las brigadas? Quiero contarles que además de ser una labor hermosa, de llevar esa ayuda humanitaria, puedo decir que todos hemos crecido profesionalmente, pero también de manera personal. Cada una de esas experiencias que vivimos en las brigadas, de conocer cómo viven las personas, de conocer esas realidades, nos permite que seamos mejores en nuestro ámbito profesional, porque conocemos esas particularidades, porque nos hace reconocer que el ser humano es un ser multidimensional y que cuando estamos frente al paciente debemos abordarlo como ese ser social que no solamente tiene un dolor, sino que tiene una condición espiritual, emocional, y de esta manera pues yo creo que todos los que hacemos parte del voluntariado tenemos otra visión de la forma de ejercer la medicina, y no solamente medicina, sino en las diferentes áreas de la salud de los que vamos. Y cuando tenemos la oportunidad de hacer los informes de las brigadas de salud, nos damos cuenta que los primeros motivos de consulta son los dolores osteomusculares. Y entonces decimos, bueno, eso quiere decir... ¿Y eso qué es? Sí, tampoco sé. Ok, claro que sí. Entonces no sé si les ha pasado el dolor en la espalda, el dolor de cintura, que ya el nos dolor en estamos el sentando cuello. recto. Ya entendimos en español qué es ello. Exactamente. Y es una consulta muy frecuente. Entonces, cuando hacemos la retroalimentación con el equipo de salud, decimos, bueno, importante el tema de educación en salud durante las brigadas. Y vale la pena decir que en cada una de estas brigadas no solamente hacemos atención en las diferentes áreas, sino que aprovechamos para educar a la población. Y esto ha sido una función primordial y una enseñanza de la doctora María Luisa. Porque no solamente es llevar la asistencia, sino dejemos esa semilla sembrada. Y entonces aprovechamos la consulta para enseñar. ¿Qué enseñamos? Enseñamos a las mamás a identificar signos de peligro en los niños. Identificamos a los papás, enseñamos a los papás a qué significa una nutrición saludable, con lo poco o lo mucho que tengamos, hacer una dieta saludable que permita pues mejorar esas condiciones de salud. Y en estos lugares una dieta saludable, ¿qué pasa? Muchas veces se tiene de pronto la idea de que para tener una dieta saludable se necesita tener también dinero para ¿eso es verdad? No, pues nos han enseñado como esto, ¿cierto? Es necesario tener dinero para tener una dieta saludable, pero afortunadamente, conscientes de la realidad que vive el país,
hay que enseñar a las familias que podemos tener una dieta saludable con pocos recursos. Sí, somos muy organizados, por ejemplo, comprando o teniendo acceso a la fruta que está en cosecha. Claro, implementando en esa comida verduras, proteínas, no necesariamente en porciones grandes, sino porciones medianas que permitan suplir esas necesidades, basados también en los requerimientos de si es un niño, ¿sí? Si es un adulto mayor, pero enseñamos que con los recursos que se tengan podemos ser organizados y suplir, por supuesto, esas necesidades. Qué importante. Esto es un tema de moda, ¿no? El tema de cómo comer saludable. Antes de pronto no estaba tenido en cuenta, pero ahora sí es un tema que ha sido muy visible. El tema de las gaseosas, de cuidarnos del azúcar. Ese es un tema que se habla mucho ahora. Y qué importantes tips nos dice la doctora Alexandra, ¿no? Esto es muy importante. Y lo que nos decías de la parte muscular, que no puedo decir el nombre porque es un poquito difícil, pero es muy cierto, ¿no? Ya cuando hablas ahí el dolor de la espalda, lo entendemos perfectamente, porque si nos pasa aquí y en Solano Caquetá y en Guajira y en todos los lugares. Doctora, yo no puedo dejar escapar la oportunidad de tenerla aquí con nosotros para preguntarle por algo que acaba de suceder, que siento que fue hace nada, porque es como si nos hubieran robado un pedacito del tiempo. Estos años. Y usted es epidemióloga. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí, señor. Uy, lo dije bien. Muy bien. El COVID es un tema que nos marcó, pero que después de que lo vivimos pareciera que no aprendimos bien a cuidarnos, a prevenir, que es una epidemia, por ejemplo. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Qué deberíamos seguir practicando? ¿Cómo vivió estos momentos? ¿Nos puede contar desde la perspectiva de una profesional que fueron quienes nos apoyaron en un momento tan difícil? Sí, por supuesto, todos nos vimos afectados de una u otra manera por esta pandemia. Yo creo que de lo que el mundo vivió en torno al COVID-19, debemos poner en práctica esas lecciones aprendidas. A todos los países nos dejó pues la necesidad de fortalecer los equipos de salud, de la capacidad de respuesta ante estas situaciones, pero también un tema muy importante y es el tema del autocuidado. Entonces, antes del COVID-19, yo creo que nosotros no éramos conscientes de la necesidad de lavarnos las manos y entonces nos subíamos al transporte público, cogíamos monedas, 1000 cosas y luego nos sentábamos a comer. Y esto nos debe enseñar a que ese autocuidado es indispensable. Si bien, pues hay una responsabilidad gubernamental frente a la asistencia en salud, pero nosotros como comunidad, como población, sí debemos aportar. Y es el hecho de eso, lavarnos las manos, ser responsables a la hora de, si tenemos síntomas respiratorios, cuidarnos, ponernos el tapabocas, porque no solamente es me estoy cuidando, sino estoy cuidando a los otros. Yo creo que si todos ponemos en práctica esto que aprendimos, pues va a ser más fácil el tema de prevención de nuevas epidemias, de nuevas situaciones que pueden poner en riesgo nuestra salud. Entonces, algo que podemos decir es importante que quede en la práctica diaria es, venga, si tenemos gripa, síntomas respiratorios y podemos quedarnos en casa, mejor. Si nuestros niños están con síntomas respiratorios y asisten al colegio, no mandarlos al colegio porque van a contagiar a otros. Y entonces podemos manejar en casa con todo lo que nos han enseñado, hidratándonos, comiendo bien, durmiendo bien, y de esta manera pues disminuimos esta propagación de virus. Pero a veces bajamos la guardia y entonces todas estas infecciones vuelven a surgir. De pequeños muchos soñamos con ser héroes y ustedes son héroes. Lo son. Muchas gracias por habernos acompañado, doctora, en el día de hoy. Espero que quienes nos hayan escuchado hayan aprendido mucho de lo que la doctora nos enseñó el día de hoy, pero que no sea la última vez que nos acompaña, ¿no? Acá Esto es siempre apenas el bienvenida. principio. Por supuesto, encantada de estar nuevamente con ustedes en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y recuerden que lo que aquí hablamos está basado en sueños reales. Una idea original de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.